Muy buenos días. A continuación les presentaremos los mecanismos de reconocimiento y procesamiento antigénico. El reconocimiento es el proceso por el cual nuestro sistema inmune identifica ciertas características estructurales de antígenos como no propios. Esto lo hace mediante receptores de reconocimiento de patrones, RRP, los cuales reconocen los patrones moleculares asociados a patógenos, PAMP, o patrones moleculares asociados a daño, DAMP. Por otro lado, los PAMPs, o mejor conocidos como patrones moleculares asociados a patógenos, son moléculas características de algunos grupos de microbios que son esenciales para su supervivencia y no se relacionan con nuestras células. Estas son estructuras invariantes compartidas por clases de patógenos. Pueden ser blancos del sistema inmune innato y se pueden expresar en la superficie o membrana, ser intracelulares o ser secretados. Algunos ejemplos de PAMPs son el peptidoglicano y ácido lipoproteico asociado a bacterias gram positivas, los lipopolisacáridos asociados a bacterias gram negativas, el ADN no metilado en algunas bacterias y el ARN de doble cadena del virus. Por otro lado está el mannano y glucano, que son presentes en la pared de los hongos. Por otro lado, los DAMPs o patrones moleculares asociados a daño son un conjunto de moléculas que alertan al organismo y participan colaborando en el reconocimiento del antígeno tumoral. Se pueden producir por quemaduras o heridas. Algunos ejemplos de DAMPs son ácido úrico, histonas, proteína de choque frío, HMGB1 o mejor conocido como High Mobility Group Box, DNA libre. Los receptores de reconocimiento de patrones o RRP, como su nombre lo dice, son aquellos receptores que se encargan de reconocer los patrones que presentan los antígenos o las células propias para que el sistema inmune monte una respuesta adecuada. Estos receptores se encuentran en los fagocitos y las células dendríticas. Pueden actuar solos o como heterodímeros que interactúan con proteínas adaptadoras que inician respuestas intracelulares para la expresión de citocinas adecuadas para montar una respuesta para determinado patógeno. Estos a su vez pueden dividirse en tres clases. Los secretados, los cuales son moléculas solubles que se unen a las paredes celulares de las bacterias y funcionan como opsoninas. Por otro lado están los endocíticos. Estos se expresan en la membrana de los fagocitos y de las células dendríticas. Al reconocer los PAMPs, activan la ingestión por fagolisosomas. El número 3 es de señalización. Estos pueden expresarse dentro de la célula o una membrana. Al reconocer los PAMPs, activan la producción de citocinas por las células de la respuesta innata. Los receptores de reconocimiento de patrones pueden ser de tres tipos. El primero es de tipo TOL o TLR, el cual en el humano se conocen 10 y se pueden encontrar tanto en el núcleo como en la membrana de las células. Generalmente los números pares se encuentran en la membrana y los impares en el núcleo.
Su segundo mensajero es MYD88 y puede generar dos vías de señalización. La dependiente de MYD88, que terminará en síntesis de interleucinas, y la segunda vía es la independiente de MYD88, la cual lleva a una muerte celular. Por otro lado está el receptor tipo NOT-NLR. Son receptores citosólicos, los cuales no se encuentran en la membrana, sino que se encuentran en el citosol de la célula. Se conoce más de 20 receptores de este tipo. Estos poseen una estructura caracterizada por la presencia de repeticiones ricas en leucinas. Estas participan en la detección microbiana. También tienen un dominio conservado de unión de nucleótidos, NATCH, NOD, y una región N-terminal encargada de las interacciones proteína-proteína. Algunos forman inflasomas, que son compuestos que activan la respuesta inmune e inflamación, mientras que otros activan distintas vías que llevan a la liberación de citocinas. Por otro lado está el receptor tipo RIG, o conocido como RLR. Estos, al igual que los tipos NOT, son citosólicos y se encargan de reconocer el ARN del virus en el citoplasma de las células infectadas por medio de una familia de helicasas citoplasmáticas de RNA. Además de esto, al ser activados, inducen citocinas inflamatorias, las cuales inhiben la replicación viral y aumentan las vías específicas para la eliminación del virus y activan la respuesta inmune adaptativa. Los receptores de reconocimiento de patrones pueden ser de tres tipos. El primero es de tipo TOL o TLR, el cual en el humano se conocen 10 y se pueden encontrar tanto en el núcleo como en la membrana de las células. Generalmente los números pares se encuentran en la membrana y los impares en el núcleo. Su segundo mensajero es MYD88 y puede generar dos vías de señalización. La dependiente de MYD88, que terminará en síntesis de interleucinas, y la segunda vía es la independiente de MYD88, la cual lleva a una muerte celular. Por otro lado está el receptor tipo NOT-NLR. Son receptores citosólicos, los cuales no se encuentran en la membrana, sino que se encuentran en el citosol de la célula. Se conoce más de 20 receptores de este tipo. Estos poseen una estructura caracterizada por la presencia de repeticiones ricas en leucinas. Estas participan en la detección microbiana. También tienen un dominio conservado de unión de nucleótidos, NATCH, NOD, y una región N-terminal encargada de las interacciones proteína-proteína. Algunos forman inflasomas, que son compuestos que activan la respuesta inmune e inflamación, mientras que otros activan distintas vías que llevan a la liberación de citocinas. Por otro lado está el receptor tipo RIG, o conocido como RLR. Estos, al igual que los tipos NOT, son citosólicos y se encargan de reconocer el ARN del virus en el citoplasma de las células infectadas por medio de una familia de helicasas citoplasmáticas de RNA. Además de esto, al ser activados, inducen citocinas inflamatorias, las cuales inhiben la replicación viral y aumentan las vías específicas para la eliminación del virus y activan la respuesta inmune adaptativa. Los receptores de reconocimiento de patrones pueden ser de tres tipos. El primero es de tipo TOL o TLR, el cual en el humano se conocen 10 y se pueden encontrar tanto en el núcleo como en la membrana de las células. Generalmente los números pares se encuentran en la membrana y los impares en el núcleo. Su segundo mensajero es MYD88 y puede generar dos vías de señalización. La dependiente de MYD88, que terminará en síntesis de interleucinas, y la segunda vía es la independiente de MYD88, la cual lleva a una muerte celular.
Por otro lado está el receptor tipo NOD-NLR. Son receptores citosólicos, los cuales no se encuentran en la membrana, sino que se encuentran en el citosol de la célula. Se conoce más de 20 receptores de este tipo. Estos poseen una estructura caracterizada por la presencia de repeticiones ricas en leucinas. Estas participan en la detección microbiana. También tienen un dominio conservado de unión de nucleótidos, NATCH, NOD, y una región N-terminal encargada de las interacciones proteína-proteína. Algunos forman inflasomas, que son compuestos que activan la respuesta inmune e inflamación, mientras que otros activan distintas vías que llevan a la liberación de citocinas. Por otro lado está el receptor tipo RIG, o conocido como RLR. Estos, al igual que los tipos NOD, son citosólicos y se encargan de reconocer el ARN del virus en el citoplasma de las células infectadas por medio de una familia de helicasas citoplasmáticas de RNA. Además de esto, al ser activados, inducen citocinas inflamatorias, las cuales inhiben la replicación viral y aumentan las vías específicas para la eliminación del virus y activan la respuesta inmune adaptativa. Ahora hablaremos del procesamiento. Es el proceso metabólico que digiere las proteínas de antígenos hacia péptidos, que pueden ser desplegados sobre la superficie celular junto con una molécula de MHC, ya sea tipo 1 o tipo 2. Existen dos vías posibles para que se lleve a cabo. Por un lado, existe la vía endógena de antígenos intracelulares y por otro existe la vía exógena. La vía endógena se asocia al procesamiento de antígenos endógenos y su unión es preferente con MHC1. Esta presenta a CD8. La formación de péptidos se da por medio de proteosomas, los cuales degradan proteínas intracelulares a péptidos. La ubiquitina es la que señala a la proteína como objetivo para ser degradada por este proteosoma. El APC se lleva a cabo de forma parecida, pero mediante inmunoproteosoma, el cual es capaz de aumentar la producción de péptido y unirse a MHC1. Por otro lado, está el transporte de los péptidos del citosol del retículo endoplásmico rugoso. Son transportados por el transportador asociado con procesamiento de antígenos TAP y consta de dos proteínas, la TAP1 y la TAP2. Cada una tiene dos dominios. Uno se proyecta hacia la luz del retículo endoplásmico rugoso. El dominio de unión del ATP se proyecta al citosol. Los péptidos generados por el proteosoma son traslocados por la TAP hacia el retículo endoplásmico rugoso mediante la hidrólisis del ATP. Montaje del péptido en la molécula de MHC1. Los componentes del MHC, cadenas alfa y beta, son sintetizados en los ribosomas del retículo endoplásmico rugoso. Las cadenas necesitan ser montadas en un complejo de MHC1, este debe ser estable, el cual requiere la presencia de un péptido o chaperonas moleculares en el surco de unión para poder salir del retículo endoplásmico rugoso. Las chaperonas moleculares, que son la calnexina, la cual se asocia junto con las proteínas ERP57 a la cadena alfa del MHC y promueve su plegamiento. La calreticulina y tapsina se asocian al MHC1, cuando la calnexina es liberada por la unión de beta-microglobulina a la cadena alfa. La tapasina acerca al TAP para que el MHC se adhiera un péptido del antígeno.
ERAP es una aminopeptidasa que elimina el residuo de los péptidos para alcanzar el tamaño óptimo de la unión del MHC1. Después de esto, la molécula de MHC se libera del complejo calreticulina-tapacina, ERP57, y sale al retículo endoplásmico rugoso hacia la superficie celular por el complejo de Golgi. Por otro lado, tenemos a la vía exógena. Esto se asocia con el procedimiento de antígenos exógenos y su unión es preferente al MHC2, los cuales presentan a CD4. Esta vía consta de 4 etapas. La primera etapa es la fagocitosis del antígeno. Aquí se reconoce al antígeno y se une a él por medio de receptores específicos para el engullimiento mediante pseudópodos o mediado por endocitosis mediada por un receptor. Por otro lado está la formación de péptidos, en el cual se degrada el antígeno internalizado hacia péptidos mediante compartimientos de la vía de procesamiento endocítica. Estos son 3 y van disminuyendo su pH. Por otro lado están los endosomas tempranos, el pH va de 6 a 6.5. Los endosomas tardíos o endolisosomas de pH 4.5 a 5. En las APC, el endosoma tardío contiene MHC2, en el cual ocurre la carga de péptidos a MHC2. Y también tenemos a los lisosomas de pH 4.5. La cadena invariante CD74. Esta cadena se asocia a las cadenas alfa y beta cuando se sintetizan las moléculas de MHC2 dentro del retículo endoplásmico rugoso. Esta cadena interactúa con el surco de unión a péptido, evitando que los péptidos derivados de manera endógena se unan mientras MHC2 está dentro del retículo endoplásmico rugoso. También parece involucrarse en su salida del retículo y el direccionamiento subsiguiente a los compartimientos endocíticos, además del plegamiento de las cadenas alfa y beta. Por otro lado está el montaje del péptido en MHC2. Conforme aumenta la actividad proteolítica en cada compartimento, la cadena invariante se va degradando, pero un fragmento de la cadena invariante llamado clip se queda unido al MHC2, ocupando así el surco de unión a péptido para evitar la unión prematura de péptidos. La HLA-DM cataliza el intercambio de clip por péptidos de antígeno y los péptidos que hacen interacciones moleculares fuertes con MHC2 son los que llegan a la superficie celular para ser presentados.